Bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy tenemos una unidad número 3 que se llama ley de termodinámica. Yo creo que yo coloqué en la presentación virtual algunos materiales, pero no sé si ustedes porque hoy les voy a colocar materiales. Hay un video tutoriales que les voy a colocar, ¿verdad? Desde donde se la página de YouTube y todas las cosas. No me voy a poner al día, ¿está bien? Bueno, para la clase de hoy dice definir calor, trabajo, función de estado, energía interna, entalpía. Interpretar el enunciado de la primera ley de la termodinámica, analizar los cambios de energía basándose en la primera ley de termodinámica, resolver problemas relacionados a la primera ley y después se participar activamente en las actividades propuestas. Eso es en cuanto al contenido. Después tenemos los contenidos. Esto se estudia en el capítulo 4, la primera ley del libro Exam, y en el capítulo 5, la segunda ley. Estamos entonces en el campo de las leyes de la termodinámica. En la primera ley, calor y trabajo, entalpía, capacidades caloríficas, expansión de los gases, la entalpía de formación y cómo depende la entalpía de la temperatura. Esa es la primera ley. Después la segunda ley habla un poco de los procesos espontáneos de la entropía y la tercera ley habla un poco de la entropía absoluta. Sobre eso entonces vamos a ir conversando. Vamos a empezar una serie vamos a empezar un capítulo que después se arrastra un poco en los demás capítulos también con el cálculo diferencial integral. Ustedes tienen también aquí en el libro un resumen de la parte más importante del cálculo diferencial integral que deberían en algún momento leer, que es útil para entender un poco el capítulo. Igual que el capítulo de gases, este capítulo comienza con una especie de vocabulario, un glosario de términos que hay que entender, ¿está? Entonces vamos a ir viendo cuáles son los términos que se usan en este capítulo. Primero vamos a hablar de las definiciones de termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es una ciencia, ¿verdad?, que inicialmente se ocupó de estudiar el calor y la temperatura. Vamos a ver si ya también la diferencia entre ambas cosas. Al principio se interesó en estudiar el calor y la temperatura, pero después estudió otras cosas. Por ejemplo, la conversión entre de la energía térmica, energía mecánica y eléctrica. Ahora, hoy en día Hoy en día la termodinámica se le considera una ciencia macroscópica, una ciencia que se puede estudiar, digamos, macroscópicamente y que estudia las propiedades del sistema. Digamos que cualquiera de las tres definiciones se adapta mucho a la termodinámica. Depende mucho de del sistema en el que uno se está refiriendo para aplicar o no una de estas tres definiciones. En el segundo semestre, en físico-química biológica, ¿verdad? Por supuesto, si pasan esta asignatura, van a ver ustedes la termodinámica de los sistemas biológicos, por ejemplo. O sea, en realidad la termodinámica se puede aplicar a cualquier área, en cualquier momento y también a cualquier ciencia, a cualquier sistema, incluido el ser humano. Ahora vamos a hablar un poco del universo. Ya habíamos visto en el capítulo de gases. ¿Qué es el universo? Dijimos que el universo es todo lo
material conocido. Cuando dijimos material, dijimos que el universo es todo lo que está constituido por materia y que se conoce hasta ahora. A eso se le llama universo, en termodinámica. Después el universo es el concepto de sistema. El sistema en termodinámica se considera, o sea, es la parte del universo que se estudia. No podemos estudiar todas las cosas, ¿verdad? Vamos a estudiar apenas una pequeñita parte de las cosas, y a esa parte se denomina sistema. Después tenemos el entorno. El entorno es todo lo que rodea al sistema, todo lo que está alrededor del sistema. Por eso también la traducción que se hace en inglés es alrededor. Todo lo que está alrededor del sistema se llama también entorno. Desde el punto de vista estrictamente matemático, el universo se considera como la suma del sistema y del entorno. O sea, el sistema más el entorno en su conjunto forman lo que llamamos el universo. Entonces, nosotros podemos hacer un esquema, ¿verdad? Un esquema más o menos clásico, ¿verdad? De estas cosas y decir que tenemos así. Tenemos, por ejemplo, un recipiente cerrado en un lugar. Esto va a ser el sistema. Porque eso es lo que vamos a estudiar aquí. Y todo lo que está alrededor del sistema, todo lo que rodea al sistema, sería el entorno. Acá, por ejemplo, tengo el entorno. Por acá también. Y por acá también. Todo lo que está alrededor del sistema, entonces, se denomina entorno o alrededor. Y cuando sumamos el sistema con el entorno, ahí tenemos el universo. ¿Está? Eso estamos definiendo esta primera parte. Hay que considerar también algo importante. Todas las leyes de la termodinámica, así luego se llama este capítulo, leyes de la termodinámica, todas las leyes de la termodinámica se enunciaron para el universo. Pero nosotros tenemos que adaptar esas leyes porque no podemos estudiar el universo. ¿Qué es lo que estudiamos? El sistema. Entonces hay que adaptar un poco las leyes de la termodinámica para esa situación. Por eso estamos dando estas definiciones previas, para entender bien por qué una ley se hace para algo, pero después se aplica para otra cosa. En el caso particular de la termodinámica es así, ¿no? Después tenemos otros conceptos, por ejemplo el concepto de trabajo. En termodinámica el trabajo se representa por la letra W minúscula, o sea, en realidad la academia de México dice que esta se llama V, además de doble, V. La W minúscula representa el trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es el producto de la fuerza por la distancia. Eso ya había visto también cuando se llaman las fuerzas moleculares, las interacciones en la materia, ¿se acuerdan? Después tenemos el calor, que llamamos Q minúscula. El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. Entonces es una forma de transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Por ejemplo, acá yo tengo un cuerpo de masa 1 que se encuentra a temperatura 1 y un cuerpo de masa 2 que se encuentra a la temperatura 2. ¿Está bien? Si es que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, entonces el calor siempre fluye del objeto a mayor temperatura hacia el objeto de menor temperatura. Y también, ¿verdad?, el objeto de menor temperatura cede una parte de su calor hacia el cuerpo de mayor temperatura. Este flujo de calor de un cuerpo a otro, de un sistema a otro, llega un momento en que se equilibra, llega un momento en que la cantidad de energía térmica que se transfiere es la misma. Entonces se dice que se alcanzó el equilibrio térmico, cuando ya no hay transferencia de calor entre los sistemas que se estudian. Por ejemplo, ahí yo tengo en el termo ahora agua. El agua, ustedes saben, tenemos a 25 grados centígrados. Tenemos un poco de hielo, y lo tenemos a 4 grados bajo cero. Entonces, el sentido del calor, ahí de la energía térmica va a ir del agua hacia el hielo, porque siempre es el cuerpo que está a mayor temperatura hacia el cuerpo que está a menor temperatura. Eso es entonces el trabajo.
vamos a poner en su significado. Una función de estado es una propiedad del sistema que depende solo de las condiciones iniciales y finales del sistema. No depende de cómo el sistema alcanzó esa condición. Por ahora vamos a tener así, porque esto se entiende mejor después con un ejemplo. Después tenemos el concepto de energía interna, que se representa por la letra U mayúscula. ¿Qué es la energía interna? La energía interna es la suma de todas las energías que tiene el sistema. Todas las energías que puede el sistema se denomina energía interna, que se representa por la letra U mayúscula. Y el último concepto que tenemos que tener para la primera ley es el concepto de entalpía, que se representa por la letra H mayúscula. ¿Qué es la entalpía? Es el contenido de calor de un sistema a presión constante. Aquí no nos podemos olvidar de esta condición. Tenemos que decir sí o sí que la entalpía es la cantidad de calor a presión constante. Acá tenemos, por ejemplo, calor y trabajo, están representados por letras minúsculas, y acá la energía interna y la entalpía está representada por letras mayúsculas. Las funciones de estado en termodinámica siempre se representan con letras mayúsculas, mientras que las propiedades del sistema que no son funciones de estado se representan con letras minúsculas. Estas, que son letras minúsculas, no son propiamente funciones de estado. ¿Está bien? Entonces, es interesante notar cómo el tema de la energía térmica es lo que define las cosas, ¿verdad? En realidad, cuando nosotros hablamos de calor, estamos hablando de eso, de la energía térmica que tienen los cuerpos. ¿Está bien? Eso me recuerda a un dibujito que teníamos en el curso de química general, que habla de una taza de café caliente que está más o menos a 90 grados centígrados cerca del punto de ebullición del agua, ¿verdad? Y una latona con agua, en la que se le bañan los bebés, por ejemplo, con agua a 40 o 50 grados centígrados. Y la pregunta era: ¿dónde hay mayor energía térmica? ¿En la taza de café o en la tina para bañarse? ¿Dónde creen ustedes que hay mayor energía térmica? ¿En la taza de café o en la tina para bañarse, digamos? En la taza de café, ¿verdad? Porque la temperatura es una medida de la energía térmica que tienen los sistemas, ¿verdad? Se puede saber qué cantidad de energía térmica tiene un sistema midiendo su temperatura, por ejemplo, ¿está? Cuanto mayor energía térmica, mayor es la temperatura. Y la energía térmica proviene del movimiento de las moléculas, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a procurar entender esto de la función de estado, ¿verdad? Porque es algo un poco abstracto. Por ejemplo, la energía. La energía se considera una función de estado. Vamos a hacer un ejemplo ilustativo para tratar de entender, ¿verdad? Vamos a suponer que esto representa el cerro Lambaré. Más o menos todos conocemos el cerro Lambaré, ¿verdad? El cerro Lambaré tiene un punto de entrada, que es plano, digamos, y después tiene la cima. Ahí arriba está el monumento y se puede ver toda la ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí abajo, en la entrada, se encuentran dos excursionistas o dos personas. Están hablando, tomando bebé, están vapeando, algo están haciendo ahí. En ese momento, ellos tienen un cierto valor de energía potencial, ¿verdad? Que se denomina energía potencial inicial. Después, ¿qué ocurre? Uno de los excursionistas decide irse a la cima del cerro por este camino de color azul. Y el otro decide también irse a la cima del cerro, pero recorre un camino más largo, se va por este camino rojo. ¿Qué pasa? Pasado el tiempo, los dos se encuentran acá arriba, en el pico de la montaña, y están otra vez hablando, tomando té. De vuelta tienen un valor de energía potencial. En este estado, la energía potencial es la energía potencial final, que ya terminó el proceso de la caminata. ¿Está bien? Entonces, la energía es una función de estado. ¿Por qué? Porque solo nos interesa el valor final comparado con el valor inicial. No nos interesa cómo esa energía se gastó durante el camino. Por lo tanto, una función de estado, ¿qué es en realidad?
es una propiedad del sistema cuyo valor numérico el valor numérico no depende de la trayectoria, porque un excursionista siguió esta trayectoria azul y otro siguió esta trayectoria roja. Entonces no depende de la trayectoria la función de estado. A eso se denomina en realidad función de estado. En termodinámica también una función de estado se mide por las variaciones, ¿verdad? O sea, representamos por la letra griega delta la variación, delta mayúscula, porque hay también delta minúscula en griego. Las funciones de estado entonces se representan por la letra delta. Podemos representar entonces así. Delta significa variación. Y la variación, lo que se mide en una función de estado es eso, la variación. Escasamente se mide el valor inicial y el valor inicial. Entonces, la variación de cualquier función de estado, que vamos a llamar que va a ser siempre el valor final menos el valor inicial. Una función de estado siempre va a tener un valor final y un valor inicial. Y la diferencia entre ambos valores es lo que se mide en el laboratorio, ¿verdad? En ese sentido, la energía se considera una función de estado. ¿A qué va a ser igual la variación de energía? A la energía del estado final menos la energía del estado inicial. Otras funciones de estado pueden ser, por ejemplo, la presión, el volumen y la temperatura. Y entonces podemos medir variación de presión, variación de volumen, variación de temperatura. Entonces esto también se denominan, por ejemplo, o son también de hecho funciones de estado. Otra manera aún menos, menos científica de entender una función de estado es, por ejemplo, la cuenta corriente o el dinero, ¿verdad? Vamos a suponer que ustedes para venir a la facultad, los encargados de sus padres les dio 50.000 guaraníes y vienen a la facultad y después vuelven a la casa en el bolsillo con 5.000 guaraníes. Entonces, su encargado le pregunta: ¿cuánto dinero trajiste de vuelta? 5.000. ¿Cuánto llevaste? 50.000. Entonces, la diferencia, que es 45.000 guaraníes, ¿verdad? No le interesa a la persona encargada, ¿verdad? No le interesa en qué se gastó. Lo que le interesa es cuánto te dio al inicio y con cuánto volviste a la casa, para saber cuánto gastaste. ¿Está bien? No le interesa en qué gastaste. ¿Se entiende? Le interesa solamente cuánto gastaste. Se puede haber gastado en fotocopia, en muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, eso es una función de estado. Cuando el valor de una propiedad no depende de cómo se alcanza ese estado. ¿Está bien? A eso le llamamos entonces función de estado en termodinámica. La primera ley de la termodinámica tiene dos componentes. Un componente se llama calor y el otro componente se llama trabajo. Y ahora vamos a hablar de ambos componentes. Primero vamos a hablar del trabajo. ¿Qué es el trabajo? Y ya dijimos lo que es. El trabajo se define como el producto, acá está, el producto de la fuerza por la distancia. Distintos tipos de trabajo podemos encontrar en la ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo mecánico, que se representa fuerza por la diferencial de la distancia; el trabajo superficie, que se representa por la tensión superficial, la diferencial del área; el trabajo eléctrico, que es la diferencia potencial eléctrico, diferencial de carga; el trabajo gravitacional, masa, gravedad, diferencial de altura; o el trabajo de expansión de un gas, que puede ser presión por diferencial de volumen. Acá ya empezamos a usar la ecuación diferencial, por ejemplo, ¿verdad? En todas las derivadas. Entonces, distintos tipos de trabajo. Vamos a referirnos nosotros a un trabajo particularmente, ¿verdad? O a un trabajo particular de un gas. Vamos a referirnos a una expansión de un gas. Eso también ya habíamos definido en el capítulo de gases. ¿Qué es la expansión de un gas? Es el fenómeno por el cual el volumen del gas aumenta. A eso le llamamos expansión, cuando el volumen del gas aumenta. Y la compresión es cuando el volumen del gas disminuye. Vamos a suponer ahora que tenemos un recipiente cerrado, ¿verdad? Un recipiente cerrado tiene una tapa, y sobre esa tapa se coloca una pesa que tiene una cierta masa. Una pesa, con eso está en la pesa, ¿verdad? Una pesa que tiene una cierta masa M. Esta parte sombreada que ustedes ven representa al gas. El gas inicialmente se encuentra a una presión que llamamos P1
a un volumen que llamamos V1 y a una cierta temperatura que se denomina temperatura T. ¿Qué ocurre? Pasado el tiempo, miramos el recipiente y ¿qué observamos? Que la pesa se desplazó una cierta distancia de donde está, una cierta altura, ¿está? Entonces se mide la presión, tenemos una presión final, tenemos un volumen final y tenemos también una temperatura. La temperatura acá no lleva su índice y acá tampoco, porque se considera que la temperatura es constante. En ambos recipientes no hubo cambio de temperatura, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Y la pesa subió a una cierta altura. A ese fenómeno se le llama expansión en realidad. El trabajo dijimos que es la fuerza por la distancia, y acá se pone el signo negativo. ¿Por qué? Porque el trabajo es siempre contra una fuerza de oposición. Algo se opone al movimiento, entonces por eso es menos fuerza por la distancia. La fuerza física se calcula multiplicando la masa por la aceleración, y eso multiplicamos por la distancia. Ciertamente acá podemos medir la distancia, pero si el gas empuja a la pesa o al pistón, como dice ahí en el libro, hacia arriba, eso va a depender de la fuerza de la gravedad. Entonces el trabajo también se puede definir como menos la masa del pistón o de la pesa por la gravedad por la diferencia de altura. La diferencia de altura sería la altura del estado final menos la altura del estado inicial. Entonces ahí tenemos que el trabajo va a ser la masa por la gravedad por la variación de la altura. Ahora, ¿qué ocurre en la expansión de un gas? La altura del estado final es mayor que la altura del estado inicial. H2 es mayor que H1. Si H2 es mayor que H1, esta diferencia me sale positiva. Multiplicado por el signo negativo del trabajo, me queda que el trabajo es negativo. En la expansión el trabajo siempre es negativo, ¿está? ¿Qué ocurre si hay compresión? Si hay compresión, H2 es menor que H1. Si H2 es menor que H1, esta diferencia me queda negativa. Negativo por negativo me da positivo. Entonces se dice que el trabajo tiene signo positivo. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que ocurre en la expansión. El gas empuja la pesa o el pistón hacia arriba, ¿verdad? Y para hacer eso, el gas trabaja. ¿Verdad? Entonces el trabajo en realidad es una forma de intercambio de energía que tiene el sistema con alguien, ¿está bien? Bueno, entonces para un gas nosotros podemos medir el trabajo multiplicando la presión externa por el área del pistón por la variación de altura. Podemos también poner que el trabajo no es igual a menos la presión externa por el volumen del estado final menos el volumen inicial. O sea, al final llegamos a la conclusión de que el trabajo va a ser menos la presión externa por la variación del volumen. ¿Está? En este caso, por ejemplo, ¿de qué depende el trabajo? ¿Cuáles son los factores que afectan al trabajo? De acuerdo a esa ecuación matemática, ¿de qué dependería el trabajo? De la presión y del volumen. Cuanto mayor es la presión, mayor es el trabajo. Cuanto mayor es la diferencia de volumen, mayor también va a ser el trabajo. ¿Está bien? Ahora vamos a pensar algo un poquito más. ¿Está? Ahí tenemos nosotros qué cosa, el recipiente, ¿sí? Hasta acá teníamos, ¿verdad?, la tapa del recipiente y luego el pistón que tiene masa M. Todo esto está ocupado por moléculas gaseosas. Sabemos que las moléculas gaseosas son muy chiquitas, por ejemplo, son puntitos nomás, se pueden estar así, por ejemplo. En todo el recipiente, las moléculas gaseosas están, hasta la tapa en sí. ¿Qué ocurre con estas moléculas gaseosas? Estas moléculas gaseosas están chocando contra las paredes del recipiente. Esta, por ejemplo, choca ahí, esta choca ahí, esta choca ahí, y puede que también choque una con otra. Puede que también las moléculas gaseosas choquen una con otra. Cuando nosotros tenemos un gas encerrado en un recipiente, así sea un globo inflado, por ejemplo, entonces usamos los cumpleaños, ¿qué hacen las moléculas gaseosas? Están constantemente chocando. A eso se le llama presión. Entonces, el gas encerrado, ¿qué hace? Que ejerce presión. ¿Contra quién?
contra las paredes de su contenedor, contra las paredes del recipiente. Acá, por ejemplo, chocan las moléculas gaseosas, acá también choca. Estas colisiones o estos choques son muy aleatorios, ocurren muy aleatoriamente, digamos. Pero las moléculas chocan contra las paredes del recipiente y ahí ejercen presión. Eso es por un lado. Pero fíjense que este recipiente está puesto acá en la sala. ¿Qué hay en la sala? Oxígeno que estamos respirando. ¿Qué hacen los gases? Si afuera hay también moléculas gaseosas, las moléculas gaseosas también actúan sobre el recipiente, van chocando contra las paredes del recipiente. Y a esto se le denomina presión externa. ¿Qué es la presión externa? Y es la presión que ejercen los gases que rodean al recipiente. A eso le llamamos presión externa. ¿Está? Por lo tanto, el trabajo, o sea, la fuerza con la que el gas va a empujar el pistón para arriba va a depender también de la presión que ejercen los gases que están hacia afuera. ¿Está? Bueno, el trabajo tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, dice que contra el vacío el trabajo vale 0. ¿Por qué? Y porque la presión externa vale 0. Vamos a recordar más ¿qué es lo que pasa con un gas? Si un gas está encerrado en un recipiente, ese gas ejerce presión. Si yo tengo si mi dos manos representan una molécula gaseosa al inicio, entonces ¿qué va a pasar en la expansión? En la expansión el volumen del gas aumenta. Va aumentando y llega un momento que choca contra las paredes del recipiente y ahí ejerce presión. ¿Está bien? Eso es lo que normalmente ocurre. Pero ¿qué ocurre en el vacío? En el vacío ocurre esto, el gas va aumentando el volumen. ¿Hay paredes en el vacío contra los cuales va a chocar el gas? No, por eso el trabajo vale 0. Porque no hay paredes o no hay superficies contra los cuales las moléculas gaseosas van a ejercer presión. Ahora, si el gas está encerrado en un recipiente y la presión externa es constante, entonces el trabajo se puede calcular mediante esta ecuación. Menos la presión externa por la variación de volumen. Entonces, una cosa es el trabajo al vacío, otra cosa es cuando hay presión externa. Si la presión externa es diferente de 0 y si el gas empuja la pesa hacia arriba, entonces la presión externa disminuye. Esto es lo que dijimos recién. Un gas confinado, que está acá, que representamos con esta esquemita, ejerce presión interna. Y para que haya expansión, o sea, para que esta pesa vaya hacia arriba, la presión de adentro tiene que superar la presión de afuera. La presión interna tiene que ser mayor que la presión externa. ¿Ah? Bueno, esta entonces es la segunda forma que tenemos para el trabajo. Tenemos entonces contra el vacío y contra una presión externa. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos, por ejemplo, cambios infinitesimales? Y acá es la integral. Yo le dije lo que físico-química está llena de derivadas integrales y límites, ¿verdad? Para los cambios infinitesimales, la presión interna se considera igual a la presión externa. Entonces, ¿qué ocurre? El trabajo, como trabajo es presión por diferencial del volumen o por la derivada del volumen, sabemos que, ¿verdad? Porque ya pasamos matemática 3, la integral es la operación inversa a la derivada. Si yo quiero resolver esta ecuación, ¿qué tengo que hacer? Integral. Para eso, ¿qué hacemos? Decimos que el trabajo es menos la integral desde el volumen inicial hasta el volumen final. ¿De qué cosa? De la presión externa por la diferencial del volumen. Ahora bien, para que yo pueda integrar, yo tengo que tener una sola variable, no puedo tener dos variables. La presión externa podemos considerar como la presión interna menos la diferencial de la presión, multiplicado otra vez por la diferencial del volumen. Esta diferencia de presión consideramos directamente presión interna menos. Sabemos que la presión va a ser nRT sobre V. ¿De dónde sale esto? De la ecuación de estado del gas ideal que estudiamos en el capítulo 2. Por eso estudiamos en el capítulo 2 los gases. Despejamos entonces la presión interna y nos queda nRT sobre V. En vez de presión interna colocamos ahora integral desde el volumen 1 hasta el volumen 2 de nRT sobre el volumen por la derivada del volumen. ¿Está?
Ahora, n es un número de moles, es un número constante. R es un número constante. Y la temperatura también permanece constante. Entonces, la integral de una constante es esa constante. Por lo tanto, n y r salen de la integral. Y me queda integral de volumen 2 de diferencial de volumen sobre volumen. Es lo que ustedes en matemáticas 3 llamaban integral de, por ejemplo, de x sobre x. ¿Y a qué es igual la integral de eso? Logaritmo natural. Entonces, el trabajo es menos nRT por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Esa es una ecuación matemática para calcular el trabajo. Puede ser también expresada en función de la presión y decimos menos nRT por el logaritmo natural de la presión 1 sobre la presión 2. Aquí se coloca la presión 1 y la presión 2, ¿verdad? En sentido opuesto a volumen por la ley de Boyle. Acuérdense que la ley de Boyle dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Ahora, esta ecuación matemática, ¿cuándo se va a cumplir? Cuando el proceso es reversible, cuando hay expansión del gas y cuando el proceso se realiza a temperatura constante. ¿Está bien? Bueno, entonces esto es una cuestión que se deriva del hecho de la observación de diferentes cambios. La deducción matemática a lo mejor no hace falta saber, ¿verdad? Pero sí hay que entender el origen de la ecuación y sobre todo cuándo la ecuación se utiliza, ¿está? Entonces tenemos que definir lo que es un proceso reversible y lo que es un proceso irreversible. Para hacer eso vamos a volver a aquel esquemita un ratito. O antes a otro ejemplo, vamos a entender un ejemplo. Un ejemplo que no es tan tanto de química, ¿verdad? Acá yo tengo la silla esta. Acá está la silla, ¿sí? Ocupando otra posición. Esta silla con esa cartuchera y ese teléfono. La silla ahora es el sistema. Y todos los que estamos alrededor de la silla somos su entorno. ¿Está bien? Si a la silla no le pasa nada y nosotros no hacemos nada, nuestra relación con la silla es de equilibrio. Existe lo que se llama un equilibrio. ¿Entre quién? Entre el sistema y su entorno. ¿Está? Después viene el profesor curioso y empieza a hacer esto. Aplica fuerza a la silla. La silla se desplaza a una cierta distancia. La fuerza que yo apliqué para empujar la silla por la distancia que recorre la silla de una baldosa a otra es lo que llamamos trabajo. ¿Está bien? A eso se le denomina trabajo. ¿Cuál es la tendencia de la silla si yo le empujé? ¿Qué es lo que la silla quiere hacer, entre comillas, de vuelta? ¿Quiere continuar su viaje o qué quiere hacer? Y quiere volver a su lugar de origen. ¿Está bien? El sistema siempre va a querer regresar a su condición inicial. ¿Por qué? Porque es el estado de más baja energía. ¿Está bien? Entonces, el sistema inicialmente está en equilibrio. Venimos a ejercer una fuerza o un cambio sobre el sistema cambia su estado, pero su intención es volver al estado original. Esa vuelta a su condición original puede hacerse haciendo muy pequeños cambios. Por ejemplo, moviéndose 1 milímetro así. Esto, por ejemplo, es un pequeño cambio. ¿Para qué? Para volver acá, donde está mi pie derecho, por ejemplo. Hago otro pequeñito cambio así. Puede ser que la silla haga estos cambios infinitos. Pasan los años, ustedes son bioquímicos, sus hijos son bioquímicos, yo les estoy enseñando a sus hijos, ¿verdad? Y así. Esto es de vuelta así. Pequeñitos cambios hace el sistema para volver a su condición original. A esos pequeños cambios se denominan proceso reversible. ¿Está? Y cuando el sistema sufre, o cuando el sistema experimenta un proceso reversible, el proceso reversible se describe matemáticamente por las derivadas y por las integrales. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a procurar entender el proceso reversible para el gas de otra manera diferente. Procurar, digamos,
constante como dije. Recuerda que acá tenemos nuestro gas encerrado, ¿sí? Y acá tenemos una pesa. Vamos a suponer que yo tengo ahora una pesa de 500 gramos, ¿está? Una pesa de 500 gramos que está tapando el recipiente, ¿sí? ¿Está? ¿Qué ocurriría si yo retiro la pieza de repente? ¿Qué va a pasar si yo retiro la pesa de 500 gramos de repente? ¿Qué va a ocurrir? El gas se va a escapar, ¿verdad? ¿Por qué se va a escapar? Porque tiene suficiente energía cinética para moverse, digamos, de su contenedor hacia afuera. El gas escapa del contenedor de una sola vez y ya no vuelve a su estado original. Es imposible que el gas quiera ocupar menor volumen que el que estaba teniendo hace rato, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, ese tipo de cambio se llama irreversible. ¿Por qué? Porque el gas ya no vuelve a su condición inicial. ¿Está bien? Ahora vamos a imaginar que en vez de tener una pesa de 500 gramos, tenemos 100 pesas de 5 gramos. Es como decir ahora que tenemos 100, sí. Es como si ahora tenemos, por ejemplo, 10 pesas de 50 guaraníes, que son 500 también, ¿verdad? Entonces, si yo tengo acá 100 pesas de 5 gramos, es equivalente a tener una sola de 500. Pero en vez de retirar una pesa de 500 gramos de una sola vez, lo que ahora es retirar una pesa de 5 gramos. Si yo quito una pesa de 5 gramos, ¿es grande el cambio que voy a observar? No. Voy retirando una pesa de 5 gramos, otra de 5, otra de 5 y así sucesivamente. Entonces, ese tipo de cambios se llama cambios reversibles. Cuando el sistema hace pequeñísimos cambios para volver a su condición inicial. Entonces, ¿qué es un proceso reversible? Un proceso reversible es un proceso por el que el sistema vuelve a su condición inicial, efectuando cambios infinitesimales o pequeños cambios en realidad, así también se puede decir, cambios infinitesimales. Eso es entonces un proceso reversible. ¿Qué es un proceso irreversible? En termodinámica, un proceso irreversible es un proceso en el que el sistema no regresa a su condición inicial. Ya no vuelve luego a su condición inicial el sistema. Es imposible que regrese a su condición inicial. En el irreversible el sistema no vuelve. En el reversible sí vuelve. ¿Está? Ahora, el proceso reversible, matemáticamente hablando, se estudia con las derivadas y las integrales. ¿Está? Esa es la diferencia que tiene con las otras magnitudes del termodinámica. Bueno, en la práctica de laboratorio que ustedes van a hacer, o en la práctica común y corriente, un proceso reversible terminaría, pero en una cantidad infinita de tiempo. Como les dije, si nosotros dejamos la silla en esa posición y nadie viene a la universidad el lunes, el mañana, y ustedes son los primeros en venir acá el lunes a las 6 de la mañana, por supuesto que van a seguir viendo la silla en esa misma posición. Pero de aquí a 500 años puede que la silla se haya desplazado un poquito. Ese es un proceso reversible. Muy pequeñitos cambios que hace el sistema para qué? Para conservar su estado original y también su energía. De eso se trata, ¿está? Por lo tanto, un proceso reversible no podríamos hacer en la práctica porque nos va a llevar demasiado tiempo. Si contar los glóbulos rojos en el laboratorio fuera un proceso reversible, nunca terminaríamos de contar los glóbulos rojos, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre con el proceso irreversible? Y ese es un proceso real, porque empieza y porque termina. Casi todos los procesos que hacemos en la práctica o en la vida real son procesos irreversibles, o sea, procesos que ocurren en una sola dirección. No hay posibilidad de regresar o de volver a las condiciones iniciales. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí vamos bien. Si hacemos un gráfico que relaciona la presión contra el volumen, tenemos dos situaciones. En este gráfico A tenemos esta región sombreada, en este gráfico B tenemos esta región sombreada. Presión contra volumen. Una de las aplicaciones del cálculo integral es conocer el área bajo la curva. ¿Está bien?
Yo puedo calcular el área de una esfera, 4/3 microradio al cubo, ¿verdad? Porque la esfera tiene una forma definida. Pero esta curva de acá no tiene una forma definida. Para eso se aplica el cálculo integral. El área bajo la curva representa el trabajo. Entonces, si nosotros comparamos el área bajo la curva del gráfico A y el área bajo la curva del gráfico B, ¿cuál área es mayor? ¿La del gráfico A o del gráfico B? ¿Cuál región sombreada es mayor? ¿La del A o la del B? La del B. ¿Está bien? Y esto representa el proceso reversible. La conclusión a la que se llega es que el trabajo que se efectúa en el proceso reversible siempre es mayor al trabajo que se efectúa en el proceso irreversible. A esa conclusión llegamos mirando este esquema gráfico de la. ¿Está bien? Bueno, conclusiones acerca del trabajo. Primero, hay que tomar en cuenta esto. Recuerda que movemos una silla. Yo siempre vuelvo al ejemplo original. Si yo muevo la silla una distancia, al multiplicar la fuerza que apliqué con la mano por la masa de la silla, o por la distancia de por la silla, tengo el trabajo. Por lo tanto, el trabajo es una forma de transferir energía. Para que la silla se mueva, yo le di energía a la silla y la silla se movió, ¿verdad? ¿Qué hizo la silla con esa energía? Necesitó volver a su estado original. Entonces el trabajo es una manera de que tiene el sistema de intercambiar energía para volver a su condición original. ¿Sí? Si la presión interna es más o menos igual a la presión externa, entonces el trabajo vale 0. Ahora, el trabajo efectuado depende de la forma en la que se realiza el proceso. Porque una cosa es un vacío, otra cosa es irreversible y otra cosa es cuando es reversible. Entonces el trabajo no es una función de estado. Porque una función de estado, para que una propiedad se represente como una función de estado, la magnitud de esa propiedad tiene que ser independiente de la forma en la que se efectúa el proceso. Pero acá depende, ¿está? Por lo tanto, ¿cuáles son las características de una función de estado? Primero, que es una propiedad que depende únicamente del estado del sistema. Segundo, solamente depende del valor final y del valor inicial. Y tercero, matemáticamente hablando, se describe mediante diferenciales exactas. El trabajo y el calor, sin embargo, se describen mediante diferenciales inexactas. Voy a buscar después la página del libro de Shank que ya comentaron, donde pueden leer esto de las diferenciales exactas y diferenciales inexactas. ¿Está bien? Bueno, el trabajo. Enseguida vamos a hacer un resumen. Ahora vamos a hablar un poco del calor. Ya dijimos que el calor es una forma de transferencia de energía térmica. Si yo les preguntara a ustedes ahora, ¿cómo podemos hacer para calentar una taza con agua? ¿Cómo calentaríamos una taza con agua? ¿Haciendo qué, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Dónde vamos a calentar el agua? En el microondas, después, otra forma. En la hornalla, en la cocina, hay dos formas. Después, otra forma. En la bebida eléctrica, la tercera forma ya. Después, colocando al sol, cuatro formas ya. Después, por ejemplo, usando el carbón, la energía de la combustión, 5 formas ya. Podemos también usar el agitador magnético y la barrita magnética acá en el laboratorio y damos vuelta. Ahí también el agua se va a calentar. 5 formas ya. Podemos también calentar el agua tomando una cucharita y agitando el agua. Se va a calentar. Solamente que nos va a tomar una cantidad infinita de tiempo, ¿verdad? Pero va a ocurrir. ¿Se dan cuenta cómo la forma de hacer calentamiento ahora depende? ¿Cuál sería la forma más rápida de calentar una taza con agua? En microondas, ¿verdad? Es lo más rápido que tenemos para hacer, ¿verdad? Entonces, el calor tampoco es una función de estado por eso, porque depende de cómo se realiza el proceso. Una cosa es el calor si yo caliento con el microondas, otra cosa es el calor si yo caliento con la resistencia eléctrica, otra cosa es el calor si se calienta con la energía del sol, otra cosa es el calor si se calienta agitando. Entonces, para cada tipo de proceso, el valor del calor es diferente y eso no es una función de estado. El trabajo y el calor no son funciones de estado. Ahí tienen una ecuación sencilla para calcular el calor.
El calor dice que es la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Y acá tenemos una relación entre la caloría y el joule, por ejemplo, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Los nutricionistas gustan tanto de usar para hacer las dietas, ¿verdad? Usan calorías, usan joule o a veces kilojoules. Bueno, esta es la previa. La previa recién. ¿De qué? De la primera ley de la termodinámica. O sea, todo lo que estábamos haciendo era una preparación para. Era una preparación para la primera ley. Ahora deseamos la primera ley. Ya se lo uno le puso la previa, pero que se le va a hacer. Entonces, la primera ley de la termodinámica dice lo siguiente: la energía se puede convertir de una forma a otra, pero no se puede crear ni destruir. ¿Está? O sea, es la ley de la conservación de la energía. La energía se transforma, pero no se crea ni se destruye. El enunciado hablaba diciendo, ¿qué es lo que podemos decir matemáticamente hablando? Que la energía del universo va a ser igual a la energía del sistema, más la energía del entorno es igual a cero. En realidad, podemos escribir que la variación de la energía del universo, que es igual a la variación de la energía del sistema y la variación de la energía del entorno, tiene que ser igual a cero. Como yo sé que la variación de la energía del universo es cero, entonces puedo despejar de allí la variación de la energía del sistema y me queda que es igual a menos la variación de la energía del entorno. ¿Está? Ahora empezamos a usar las ecuaciones matemáticas. La primera ley de la termodinámica es muy sencilla en realidad, en su enunciado. Recuerden, el resto no complica. La primera ley de la termodinámica dice que la variación de la energía del universo es igual a cero. Eso es lo que dice la primera ley en realidad. Pero ¿qué dijimos hace rato? Nosotros no podemos estudiar el universo, podemos estudiar solamente el sistema. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que la variación de la energía del universo es igual a la variación de la energía del sistema más la variación de la energía del entorno, y que eso tiene que ser igual a cero. ¿En dónde? En el universo. Estamos todavía en el universo, pero eso es lo que nos interesa, el sistema. Esto es lo que sabemos que vale cero en la primera ley de la termodinámica. Cero va a ser igual a la variación de la energía del sistema más la variación de la energía del entorno, ¿sí o no? Ahora ya puedo despejar de acá la variación de la energía del sistema, que es lo que me interesa. Y eso es que va a ser igual menos variación de la energía del entorno. Entorno, recuerden que significa también alrededor, ¿está bien? Entonces, ¿qué significa esta ecuación matemática? Ahí les pregunta el significado de esta ecuación matemática. Bájense esta ecuación matemática. Vamos a suponer que ustedes no se van a ir a la fiesta del bautismo ahí. Es lo del primero, o ustedes no organizan eso. También, sí, pero no, bueno. Vamos a suponer que se van a la fiesta del bautismo del primero, después se van a su casa, ¿verdad? Y quieren tomar algo caliente para despejar el alcohol, ¿verdad? Y se van y llegan y prenden la hornalla de la cocina. Y después se van y tumban en la cama. Y se queda la hornalla de la cocina, la hornalla de la cocina encendida. ¿Qué es lo que pasa en realidad si dejamos la hornalla de la cocina encendida? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien puede decirme? Y el gas se acaba, ¿verdad? Pero fuera de eso, ¿qué le pasa al entorno inmediato de la hornalla de la cocina? Cuando dejamos la hornalla prendida, ¿qué ocurre? Se calienta el entorno a sí mismo, ¿verdad? En pocas palabras, imagínense usted un mechero de Bunsen que usaban en el laboratorio y se deja el mechero de Bunsen prendido. ¿Qué se calienta? El entorno. ¿Está bien? Entonces, eso significa esta ecuación. Si yo dejo la llama de la cocina encendida, ¿verdad? La cantidad de energía que se libera por la combustión del gas, porque para que la hornalla tenga llama, ¿qué tiene que ocurrir? El gas se tiene que quemar. La energía de la combustión del gas es aprovechada ¿por quién? Por el entorno. Entonces, si el sistema pierde energía, el entorno gana energía. ¿Qué es lo que ocurre cuando dejamos la hornalla encendida? Si
Si el sistema gana energía, el entorno pierde energía. A eso se refiere esta expresión de qué significado tiene esta ecuación matemática. ¿Está? Bueno. ¿Qué es lo que nos interesa? El sistema. Entonces, la energía total del sistema puede estar constituido por la energía de rotación, por la energía de traslación, por la energía de vibración, por la energía de las partículas subatómicas, por la energía de las fuerzas intermoleculares que hemos visto la vez pasada. Un montón de energías tiene el sistema. Yo no puedo medir el valor de energía de cada cosa. Entonces medimos la energía interna. En realidad, en la primera ley de la termodinámica interesa la energía interna. U se llama energía interna. Y la energía interna es la suma de todas esas energías que ven ahí. La suma de todas las energías que tiene el sistema se llama energía interna. Por lo tanto, matemáticamente, la primera ley deberíamos enunciar así: que la variación de la energía interna en el universo es cero. ¿Por qué? Porque lo que podemos medir es la variación de energía interna. No podemos medir la energía, ¿verdad? Nosotros somos acá un aula dentro de este edificio, dentro de esta facultad. Si yo quisiera conocer la energía de lo que estamos acá, yo tendría que medir la energía potencial de cada uno de ustedes, casi 30 personas. Tendría que medir la energía potencial de todas las sillas. Tendría que medir la energía calorífica del proyector y de los fluorescentes. Y tendría que además medir la energía de lo que están afuera. Eso es trabajoso, no vamos a terminar nunca. Entonces, para no medir cada valor de energía de cada persona que está dentro de esta habitación, para eso medimos la energía interna, que es la suma de toda la energía que tiene el sistema. ¿Está bien? Entonces, sabemos que la variación de energía interna va a ser la energía interna del estado final menos la energía interna del estado inicial. Y ahora entonces se redefine la primera ley. La primera ley de la termodinámica quedaría así. Dice que la variación de la energía interna va a ser igual a la suma del calor y del trabajo, y que eso es igual a cero, pero para el universo. Este sería el enunciado matemático de la primera ley. Por eso estudiamos primero el calor y el trabajo, porque el calor y el trabajo son los componentes de la energía interna. También podemos decir para el sistema, la variación de energía interna va a ser igual a la suma de calor y trabajo, así nomás. Sin cero. ¿Por qué? Porque cero es cuando tenemos el universo. ¿Está bien? Acuérdense lo que dije al principio. Las leyes de la termodinámica se hacen para el universo, pero a nosotros nos interesa el sistema. Entonces, por eso tenemos que hacer adaptaciones matemáticas de la primera ley. ¿Está? Si vamos a hacer un cambio reversible, podemos definir así: la diferencial de energía interna, la derivada de energía interna va a ser la derivada del trabajo más la derivada del calor más la derivada del trabajo. Cuando se pone esta D mayúscula sin ninguna rayita, se llama diferencial exacta. Si se pone la D mayúscula con una rayita, se llama diferencial inexacta. Eso es algo matemático, ¿está? Si pusiéramos así simplemente, le llamamos diferencial exacta. Después les voy a comentar la página, o les mando en la plataforma de todas formas, ¿verdad? Pero si colocamos así una D y una rayita horizontal sobre la D, se llama diferencial inexacta. Fíjense que la diferencial inexacta se aplica al calor y al trabajo. ¿Por qué? Porque el calor y el trabajo no son funciones de estado. ¿Está bien? Bueno, para un proceso reversible, o que ya hemos visto, decimos que el trabajo es igual a menos la presión por variación de volumen. Ahora vamos a hacer una serie de deducciones matemáticas, ¿verdad? Entonces, en vez de poner trabajo, voy a poner ahí U menos P por variación de volumen. O sea, voy a poner cantidad de calor menos la presión por variación de volumen. ¿Qué ocurriría si hay expansión con la variación de volumen?
Si el gas se expande, ¿qué ocurre con la variación de volumen? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Si delta B aumenta, ¿qué podría pasarle a delta U? Podría aumentar, ¿sí? Bueno. Ahora, si el gas absorbe calor, ¿qué signo tiene Q? Cuando absorbe calor, ¿Q qué signo tiene? Positivo. Si Q tiene signo positivo y es mayor que P por delta B, ¿qué le pasa a delta U también? Aumenta. ¿Está bien? Bueno, eso sería una conclusión matemática a la que se llega nomás considerando esta ecuación. ¿Está bien? Ahora, esto está muy lindo, así es teóricamente una buena luz, pero ahora tenemos que ver un poco la aplicación práctica de esto. Acá nomás quiero hacer algo porque parece, ¿cómo se llama? Termodinámica está repleta de ecuaciones matemáticas como ustedes pueden ver, ¿verdad? Entonces vamos a tomar así, vamos a decir que vamos a hablar siempre de la primera ley. Sabemos que delta Q es igual a Q más W, pero W es menos presión por variación de volumen, ¿está bien? Entonces, ¿qué hago ahora? Esto voy a colocar en vez de trabajo. ¿Y qué me queda? Me queda que variación de energía interna es la cantidad de calor menos la presión por la variación del volumen. ¿Está bien? Bueno, ahí quedamos entonces con la ecuación matemática que se hizo recién. ¿Dónde se mide la energía interna? ¿Dónde podemos medir en la práctica este valor? Se mide en un instrumento de laboratorio, un dispositivo de laboratorio que se llama bomba calorimétrica. Una aplicación concreta de la primera ley de la termodinámica es la bomba calorimétrica. Seguro que ustedes miraron alguna vez, ¿verdad?, la etiqueta nutricional de un alimento y ven, por ejemplo, qué sé yo, que una porción de ese alimento aporta 300 calorías, por ejemplo, ¿está bien? Que eso tiene su equivalencia en Joule, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que se determina la cantidad de energía que un alimento aporta? Y se usa este dispositivo que se llama bomba calorimétrica. ¿Qué es la bomba calorimétrica? Es un recipiente que tiene una caja grande de paredes que impiden el intercambio de calor. Dentro del recipiente que tenemos un vaso de precipitado. Ese vaso precipitado que tiene agua, volumen constante de agua. Dentro del recipiente con agua hay una cámara donde ocurre una reacción química que puede ser, por ejemplo, una reacción de combustión. Si yo quiero saber, por ejemplo, la cantidad de energía que me aporta una bolsita de 20 gramos de papas fritas, ¿verdad?, que a esta hora del día viene por cierto, ¿verdad?, ¿qué hacemos? Colocamos la papa frita en un recipiente que puede ser una cuchara, por ejemplo, de combustión, ¿está? La bomba calorimétrica tiene una válvula de ignición, tiene un agitador y tiene un termómetro. Entonces, ¿qué ocurre? Colocamos el alimento dentro de la cucharita, se hace pasar el oxígeno del aire a través de la válvula de ignición y se prende el oxígeno del aire. Cuando el oxígeno del aire se prende, el oxígeno del aire ¿qué hace? Quema al alimento. El alimento, cuando se quema, libera calor. ¿Qué eso causa? Las paredes del recipiente se calientan. Como el recipiente está sumergido en agua, el agua se calienta y se mide la temperatura a la que el agua se calienta. ¿Está bien? Y a partir de ahí después calculamos la cantidad de calor. Entonces, para calcular la cantidad de calor del sistema, la cantidad de calor del sistema va a ser igual a la cantidad de calor del agua, la cantidad de calor de la bomba y la cantidad de calor que hay en la reacción. Esos serían los componentes de la cantidad de calor. Suponemos que acá no entra ni sale calor. Suponemos entonces que el sistema es cerrado, como vimos la otra vez, o mínimamente aislado. Entonces la cantidad de calor del sistema vale 0. Despejamos de acá esto, la cantidad de calor de la reacción, que es lo que nos interesa. Va a ser menos la cantidad de calor del agua más la cantidad de calor de la bomba calorimétrica. Así calculamos la cantidad de calor del agua y así calculamos la cantidad de calor de la bomba calorimétrica, por ejemplo. Cuando se realiza este tipo de mediciones
ahora una constante, entonces estamos midiendo la variación de energía interna. En pocas palabras, esta diapositiva, ¿qué propósito tiene? Mostrar cómo se determina la energía interna del sistema en el laboratorio. La energía interna del sistema en el laboratorio se determina mediante la bomba calorimétrica. Después ustedes pueden leer un poco en el webcam, un poco más de detalle, ¿verdad? Pero así se determina en la práctica. En los años 1920, 1930, por ahí, cuando empezaba este tema de la obesidad y todos esos problemas que había, los médicos no sabían cómo calcular la cantidad de calor que el ser humano libera en un día para darle las calorías alimenticias que uno requiere. Entonces, literalmente, o casi literalmente al menos, se hacía también este experimento con los seres humanos. O sea, ¿qué consistía el experimento con los humanos? Se le colocaba una cámara cerrada, por supuesto, no es un chiquitito, ¿verdad? Una cámara cerrada que tenía un termómetro también, ¿verdad? Y ahí se le hacía gastar energía al tipo. Y se medía la cantidad de energía que la persona gastaba en ese día, y de acuerdo con eso después venían los cálculos. Por supuesto que hoy en día eso ya está ampliamente superado por los métodos de bioimpedancia que tienen los nutricionistas, por ejemplo. La historia nos va a mostrar que esto en realidad tiene su aporte desde el punto de vista científico y tuvo también su desarrollo histórico, ¿está bien? Bueno, ahora vamos a hacer una pausita de 15 minutos y después miramos la Antártida, ¿sí? Así respiramos un poco un rato.